Las últimas 4 semanas estuvimos hablando acerca de Después de la Guerra, la serie que se llamaba Después de la Guerra. En esa serie nosotros fuimos confrontados a entender que después de la guerra, cada uno de ustedes, usted y yo, vamos a tener una historia que contar. Y nosotros vamos a tener una herencia que dar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y si nosotros nos sujetamos a la obediencia de Dios, esa herencia va a ser una herencia de bendición. Y si nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, vamos a heredar maldición. Y ahora, más que una bendición física, yo creo que lo que nosotros debemos procurar es la bendición, la herencia que no puede tocar ningún hombre, ni ningún ladrón puede arrebatar. Dejarle a nuestros hijos una herencia que quede tan sellada y tan marcada en el corazón. Una herencia que viene dictada por la palabra de Dios y viene confirmada y sellada por el Espíritu Santo en su vida. Y yo no sé usted, mi hermano, yo quiero heredar esa herencia. Quiero que mis generaciones sean marcadas por esa palabra y que sean marcadas por mi testimonio. Por mi testimonio. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de eso. Espero que lo hayan disfrutado. Esta semana vamos a empezar una serie nueva. Creo que va a ser de mucha bendición y edificación para usted. Entonces, yo espero que esté atento. Vamos a predicar los próximos 35 minutos máximo y va a ser de mucha edificación. Ahora, antes de seguir, quiero invitarle. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí me da vergüenza cuando decían, si este es su primer día, ponga su mano en alto, porque me da vergüenza que me pasaran al frente y que dijera algo, no sé. Entonces, si esta es su primera vez, quiero invitarlo, no lo voy a hacer pasar al frente, aprendí mi lección, pero quiero conocerlo, por lo menos, darme cuenta. Si el culto pasado habían como unas 10 personas nuevas, si usted es su primera vez, quiero invitarlo a que ponga su mano en alto, nada más, para darle la bienvenida. Si no es su primera vez, ok, ya todos somos de la casa, entonces, qué bueno. La serie nueva se titula Los detalles importan. Los detalles importan, va a ser todo el tema de la serie. Ahora, quiero contarle por qué creo yo que los detalles son importantes y por qué el Señor puso esta serie en mi corazón y el resto de pastores vamos a estar compartiendo de esto. Primero, darle un ejemplo. Cuando usted tiene o firma un contrato, yo creo que todos aquí hemos firmado en algún momento un contrato, el plan de su celular o el plan de internet o cualquier cosa que usted esté firmando, usted firma un contrato. Cuando usted le dan un contrato, siempre los contratos llevan una letra pequeña. Por algo llevan esa letra pequeña. ¿Por qué esa letra pequeña la ponen pequeña? Porque es importante. Cuando usted luego se quiere salir de ese contrato, usted se da cuenta que está amarrado 3, 4 años con ese contrato. Y usted dice, no me puedo salir de ese contrato. ¿Por qué? Porque los detalles importan. Quiero hacerle otro ejemplo. Perdónenme por generalizar, me imagino que va a haber excepciones, pero por lo menos yo no he conocido una. Entonces tal vez usted es una de sus excepciones, y discúlpeme de antemano. Pero las mujeres siempre les importan los detalles. Yo no he conocido una mujer que no le gusten los detalles. Gracias, Rosy, por apoyarme. Yo no conozco una mujer que no le gusten los detalles. A las mujeres les gusta que uno les abra la puerta, que les lleve un regalito, que les recoja una flor, que no sé, que usted le diga que se cortó el pelo, que lindo andas el pelo. Todas las mujeres les gustan los detalles. Ahora, creo que este es un consejo más para los hombres solteros y hombres casados. Si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, conviértase en una persona detallista. Hable, diga las cosas. Cuando usted vea un detalle o quiera hacer un detalle, sepa que se va a ganar puntos con esa persona especial. Entonces, sepa que cuando usted sea detallista, lo que usted está buscando, aunque no le nazca, es que su relación va a crecer. Dios es un Dios de detalles. Y a través de los pequeños detalles que el Señor nos muestra, el Señor lo que quiere hacer es que su relación con usted o conmigo crezca. Y Dios quiere, a través de esta serie, crecer esa relación contigo. Ahora,
estuve leyendo un libro que fue lo que el Señor puso en mi corazón, un libro de un hombre que se llama Arthur Glaser. El libro se llama El Anuncio del Reino de Dios, donde en uno de los capítulos, un libro grande, si a usted le gusta estudiar acerca de misiones, yo sé que a Steven y Fran les gusta, búsquense ese libro, es muy bueno. Yo creo que lo pueden leer, bájenlo, descárguenlo, ahí está en PDF. Y es un libro pesadito, son unas 500 páginas, pero vale la pena, es muy interesante. Es la misión de Dios, del tema de la misión de Dios, cómo el Señor anuncia su misión desde el principio de los tiempos. Entonces, este hombre Glaser empieza a contar en una parte de cómo el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, hacer énfasis en unas partes que obviamente las encontramos en la Biblia, pero yo quiero contarle un poquitito la historia. Resulta que Israel era cautiva en Egipto. El Señor levanta a un hombre llamado Moisés, porque el Señor a través de Moisés quiere liberar a su pueblo de Egipto. Entonces el Señor saca a su pueblo a través de milagros y de prodigios, de las plagas que el Señor hace en Egipto. El Señor saca a su pueblo sale caminando en seco a través del mar, y el Señor los lleva a esa tierra prometida que es Canaán. En todo el proceso ellos ven la mano de Dios, cómo los cubre, cómo les provee, cómo los encuentra, porque todo aquel que está en el propósito de Dios verá la mano de Dios. Yo sé que usted me está entendiendo, en todas las áreas de su vida. Entonces, cuando usted va saliendo de ese tiempo y ellos iban llegando a la tierra prometida, pasa la estafeta, Moisés le entrega el liderazgo a Josué, y conforme Josué va a entrar, siguen viendo la mano de Dios. Pero resulta que en medio de ese propósito ellos se dan cuenta que no era tan fácil como creían. Iglesia, tómeme esto también. Siempre que el Señor nos habla, Dios nos va a respaldar, pero nunca es tan fácil como uno cree. Siempre hay cosas que uno va a tener que hacer, que ser formado, que ser quebrado en su interior, que ser entregarle al Señor, que no era tan fácil como uno creía. Pero siempre el Señor está ahí. Entonces, cuando ellos van llegando a la tierra de Canaán, ellos se encuentran que en Canaán habitan los cananitas, que son el pueblo que estaba en ese lugar. Israel venía siendo una sociedad nómada, una sociedad que no tenía un lugar establecido, ellos iban moviendo, y una sociedad que se dedicaba económicamente al pastoreo. Ellos tenían ovejas, tenían un montón de cosas, de animales, no solo ovejas, a veces pastoreo hablamos de ovejas, un montón de animales. Hoy en día usted va a Israel y usted se encuentra sociedades que son así. Usted encuentra familias que van de lugar en lugar, se establecen a donde caigan, y ahí donde se establecen es donde ellos ponen sus tienditas, tienen su ganado, luego se mueven a otro lado, están llevando a su ganado a que coma de diferentes lugares. Entonces, ellos eran ese tipo de sociedad, pero cuando ellos llegan a Canaán y se establecen y el Señor los manda a establecer, ellos se encuentran con que los cananitas eran una sociedad agrícola. Ellos sembraban sus propios productos. Y cuando Israel se establece, Israel diversifica la forma en que ellos crecen en su capacidad económica. Ellos ya no solo se cargan de sus ovejas, ellos empiezan a cultivar. Pero ellos no habían cultivado antes. Ellos aprenden el cultivo de los cananitas. Ellos reciben la importancia de los cananitas. Ahora, Derek, entiendo todo esto. ¿Qué es lo importante de esto? Los cananitas era un pueblo que tenía múltiples dioses, y que la forma en que ellos adoraban a sus dioses era a través de su actividad económica. Ellos idolatraban a través de cómo sembraban. Iglesia, casi todo lo que el mundo nos ofrece, casi todas las actividades que en el mundo parecen normal, tienen un trasfondo que te quieren incorporar en el sistema, normalizar, sacarte del plan de Dios, de la salvación, de la seguridad en Dios, y meterte en un sistema donde te van a normalizar y te quieren amoldar al mundo. Y ahora la palabra de Dios dice que el que se constituye amigo del mundo, el que es amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo, a su vez se constituye enemigo de Dios. Y lo que empieza a pasar en ese tiempo, cuando ellos empiezan a adquirir, ellos siendo temerosos de Dios, Israel habiendo visto la mano de Dios poderosa en todo lo que ellos hacían,
ellos se incorporan a prácticas que empiezan a generar una mezcla, un sincretismo, es la palabra que utilizaba el autor, una mezcla entre lo santo y lo profano. Uno de los temas importantes que me interesa dejarle hoy, iglesia. En este tiempo es muy fácil distraerse del propósito de Dios y empezar a ser inmerso y mezclado en la normalidad que el mundo quiere que usted se mezcle. Es muy fácil empezar a dejar de trabajar 8 horas y meterse a trabajar 12. Y las 4 horas que estoy trabajando extra, las sacrifiqué a la Biblia, al Señor y a las cosas de Dios. Y poco a poco esa normalidad me va a empezar a sacar del plan de Dios y meterme en un plan sincretismo que al final va a lograr que yo me aleje de los propósitos de Dios, que me salga del plan de Dios. ¿Qué pones en tu televisión? ¿Cuánto tiempo ves televisión? Hoy en día es común ver brujería, ver programas de satanismo, ver programas que son antivalores, antiprincipios, antimoral cristiana. Y nosotros usamos eso como entretenimiento, iglesia. Como entretenimiento. Dejamos lo de Dios, lo santo. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de amor, sí, iglesia. Pero como Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios celoso de su santidad, de su naturaleza de santidad. Y esos límites tarde o temprano van a traer consecuencias. Esos límites que pasas cuando accedes a tener una cita con una persona que no debes, es el primer paso hacia el adulterio. Esos límites que te das cuando como pareja pasan el límite de lo que se puede y lo que no se puede, es el primer paso a la fornicación. Y el Señor es celoso de su palabra. Y el Señor es celoso de sus principios. Y el Señor es celoso de su naturaleza. Ahora, quiero hablarle de 3 festividades que el pueblo pagano celebraba. Si usted trajo donde anotar, anótelas. Si no, anótela, haga una nota mental porque necesito que tenga esto para el final de la prédica. 3 celebraciones. 1, los cananitas celebraban el festival de Año Nuevo, que era la batalla entre Marduk, que era un dios de ellos, y Tiamat, que era un demonio que ellos, que era parte de su sistema religioso. Y ellos todos los años repetían el ciclo donde la naturaleza, a través de la victoria de este dios Marduk, la naturaleza se regeneraba y ellos podían seguir sembrando. Segunda festividad, el rito del matrimonio. Era donde el dios de la lluvia, Baal, era parte de las características de Baal. Baal quiere decir el Señor. Si usted no lo ha leído, lo puede leer en Primera de Reyes 17, 18, 19, la historia de Elías, ahora la vamos a ver más adelante. Baal era el dios de la lluvia. La segunda festividad hablaba de cómo el dios de la lluvia regaba los campos, la diosa de la tierra hacía brotar el producto para que otra vez la naturaleza y el cultivo pudiese seguirse dando. En las creencias decían ellos que era la forma en que esos 2 dioses tenían relaciones sexuales. Y número 3, el rito de resurrección, donde el dios de la lluvia resucitaba los suelos muertos a través de la sequedad para que después del verano la tierra volviera a producir. 3 festividades que practicaban los paganos. Entonces, a través de los años, cuando los israelitas llegan ahí, poco a poco empiezan a hacer prácticas, tal vez con una buena intención, tal vez con el deseo de aprender, pero cuando usted actúa fuera del entendimiento de Dios, fuera de lo que Dios quiere obrar en su vida y lo hace usted a su manera, ellos empiezan a alejarse del Señor y empieza a levantarse en esa generación Baal. Cuando entra el rey Acab, Primera de Reyes 16, le estoy dando muchas citas porque quiero que usted lo lea en su casa, no nos va a dar tiempo de leer todo hoy. Léase esa historia en su casa, comparta con su familia, a ver qué le habla el Señor. Cuando el rey Acab entra, el rey Acab era rey de Israel, el norte. En ese momento Israel se divide en 2, la nación de Israel. Israel en el norte, Israel en el sur, llamado Judá. El norte se quedó llamado Israel. Acab era el rey de Israel. Cuando Acab entra,
La Biblia lo dice en 1 Reyes 16, usted lo puede leer, y encontrará que ya los antepasados de Acab eran malos. Y la Biblia dice que Acab era peor que todos ellos. ¿Por qué? Porque Acab no solo idolatraba otros dioses como muchos de sus antepasados lo hicieron. Acab adoptó la adoración para otros dioses y la implementó en su reino. Templos que estaban dedicados a Jehová, a Dios, a Yahweh, pasaron a ser templos dedicados a adoración a Baal. Acab decide juntarse con una mujer que se llamaba Jezabel, que no solo que trae más que una persona física, trae un trasfondo espiritual, satánico. Y entre ellos dos empiezan a hacer no solo costumbre de que la adoración a Baal se diera, sino que la adoración a Baal sobrepasaba la adoración a Dios en ese tiempo en Israel. En una sociedad de iglesia que entendía y que conocía a Jehová, el hacedor de milagros, una generación que pasó por el mar, una generación que vio a Dios actuar en toda su vida, se volvió a otros dioses. Y usted dirá, ¡qué bajo! Muchos de nosotros, siendo templos del Espíritu Santo, templos, a veces nuestra vida se actúa como si adoráramos otros dioses. La Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Yo le quiero decir, donde está tu tiempo está tu corazón. Muchas veces es más importante nuestro Dios gimnasio, nuestro Dios físico, nuestro Dios universidad, nuestro Dios estudios, nuestro Dios trabajo. Y yo no le estoy diciendo que todas las actividades anteriores sean malas, pero Dios es un Dios celoso y Dios necesita estar en el primer lugar. Y si tú por ir a hacer ejercicio, por ir a estudiar o por ir a trabajar y que el trabajo te consuma, dejaste tu primer amor con el Señor, dejaste de lado a Jehová. Y sé que no es lo más bonito para escuchar, pero yo no te vine a predicar y a endulzarte el oído. Yo vine a hablarte de lo que dice la palabra de Dios. Yo vine a hablarte de las verdades del reino, porque mi intención con usted es que usted salga de aquí confrontado y enamorado del Señor, de ir a buscar al Señor, de ir a buscar su presencia. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Ok? Entonces, el Señor, en medio de cualquier tiempo difícil, el Señor levanta obreros fieles. En medio de este tiempo, yo creo que Dios está levantando obreros fieles. En medio de los tiempos que vienen, Dios va a levantar más obreros fieles. Y Dios levanta un hombre que se llama Elías. Este hombre no era perfecto. Elías tenía problemas de carácter. Elías entró en depresión. Usted puede leer su historia en un momento. Pero no era perfecto, pero era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que estaba dispuesto a ser usado. Un hombre que entendía quién era su Señor y que obedecía al Señor sabiendo que su vida podía estar siendo puesta en riesgo. Decidía obedecer a Dios. Y yo creo que necesitamos gente así. Muchas veces queremos servir al Señor a nuestra manera, congregarnos a nuestra manera, obedecer a nuestra manera. Y nos olvidamos que nosotros trabajamos y servimos porque Dios tiene una manera. Y el que se involucra al plan de Dios va a ser usado por Dios, incorporado por Dios, amado por Dios, abrazado por Dios. Y Dios te va a usar si te incorporas a Dios. Pero si crees que a tu forma puedes hacer las cosas, no has entendido genuinamente lo que es morir a uno mismo. En el Antiguo Testamento la gente moría físicamente y usted me dirá, tal vez hoy ya no tengo que morir físicamente. Creo que hay gente que muere físicamente. Pero si usted no ha sido llamado a morir físicamente, usted está llamado a morir a sus sueños, a sus anhelos, a sus propósitos, para adoptar los sueños y los anhelos y los propósitos de Dios. Elías fue usado, fue un hombre que yo creo que el sello de Elías fue que Elías vio la poderosa mano de Dios obrar a través de su vida. Elías fue un hacedor de milagros, fue un hacedor de milagros. Y usted cuando lee la historia de Elías, usted se dará cuenta que Elías fue a donde la viuda de Sarepta y Elías, el Señor a través de Elías,
provee para esta mujer en un tiempo de sequía, y provee y provee y provee, y en el momento donde la sequía termina, el Señor deja de proveer. Y yo creo que eso nos deja una historia, iglesia, y quiero dejártela a ti. Si hoy estás pasando un tiempo difícil, el Señor tu Dios va a proveer donde no hay, todo el tiempo de sequía, y cuando te termine la sequía, el Señor te llevará a un tiempo nuevo. Y eso es increíble lo que Dios hizo. El Señor usa a Elías para levantar a su hijo muerto, y el Señor le devuelve vida. Porque yo también creo que en este tiempo hemos visto la mano de Dios y hemos visto gente muerta, apartada en sus pecados, deleitándose en sus pecados, volver a la vida en este tiempo. Yo no sé usted, mi hermano, pero quiero pedirle que haga un testimonio, si no, hágalo ahí en internet también. ¿Cuántos de aquí hemos visto cómo Dios nos ha usado en este tiempo? No antes, en este tiempo, en los últimos 3, 4 meses, hemos ido a predicar y alguien ha sido ministrado, o bendecido, o sanado. Yo he visto la mano de Dios y sé, y en los cultos pasados lo he preguntado, 80, 90% de los que estamos aquí, hemos visto cómo Dios nos ha usado. Pero Dios quiere más. Elías hizo llover fuego del cielo en el monte Carmelo para humillar a los profetas de Baal y mostrar que solo había un Señor, Baal el Señor o Jehová el Señor. Pero entre esos dos que le llamaban el Señor, Baal quiere decir el Señor, solo había un Señor realmente ahí. Solo había uno, solo hay un Dios, solo hay un Dios vivo, solo hay un Dios que es el que tú sirves y el que sigues. El que tú llamas papá es el Dios vivo. Y Dios quiere usarte en este tiempo, iglesia. Quiero invitarlo a que vaya a la palabra. Sé que la introducción era larga, discúlpeme, pero luego me va a entender por qué. Vaya a la palabra, Primera de Reyes 17:1. Como le dije, vaya a su casa y léase la historia de Elías. Hoy me va a quedar con este versículo. Espero que lo pueda anotar en su Biblia y que le dé gloria a Dios. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, a quien sirvo, dice Nueva Traducción Viviente, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mis hermanos, qué valentía tenía que tener este hombre de Dios para ponerse frente a ese pueblo y decir: ¿saben qué? Jehová me habló y me dijo que iba a pasar años sin que una gota de agua cayera. Yo no sé usted si está entendiendo la dimensión de esto, pero usted tiene que estar seguro de la relación con Dios que usted tiene y ser valiente. Y ahí va la clave, ser valiente. Yo creo que mucha gente Dios le ha puesto cosas y por temor al que dirán, por temor al no saber cuál va a ser el resultado, hemos dejado de ser valientes. Y yo creo que en este tiempo, iglesia, tenemos que dar un paso al frente en valentía, en creer que Dios te puede usar, en creer que si usted se ha encontrado con una persona enferma, vaya y ore por él. Crea al Señor, porque al final usted y yo somos siervos inútiles. Ojo la respuesta de Elías: ¿a quién sirvo? Yo soy inútil, yo no hago las cosas por mí mismo, yo no soy el que va a obtener el resultado, pero conozco al que sí, pero sirvo al que sí. Pero conozco el poder del Espíritu Santo que levanta personas de entre los muertos, que provee cuando no hay, que ofrece fuego del cielo cuando necesita acabar con algo. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es el Dios que usted y yo seguimos. Ese es el Dios del cual usted y yo le pertenecemos. Y más adelante, yo me quedo con esta frase: en cuya presencia estoy. Esa no es una frase de orgullo, es una frase de un respeto santo, de un temor santo por las cosas de Dios. Decir que estamos en la presencia de Dios es decir que realmente Jesús abrió el camino para que usted y yo hoy pudiésemos estar aquí, adorándolo, teniendo una relación con Él. Y si Jesús no hubiese hecho eso, nosotros no podríamos estar. Elías era temeroso de saber que aunque vivía en el Antiguo Testamento, era temeroso de saber que él no estaba ahí por voluntad propia, que él sabía
que el que lo había enviado, que él sabía que el que lo respaldaba, que él sabía el que obraba, no era él, era el Señor. Y quiero invitarlo, Pablo más adelante, en Hechos 27, 23, si usted puede ir a su Biblia, si no lo pasamos acá, Hechos 27, habla del final de la temporada de Pablo como ministro. Pablo, el Señor, a través de unos profetas le da una profecía y le dice: Pablo, vas a ir a Roma y vas a morir en Roma, te van a matar en Roma, pero es necesario que usted vaya a Roma, porque usted yendo a Roma va a ir a predicarle a círculos de influencia que yo necesito que usted vaya a hablar. Y Pablo, en obediencia, el Señor permite que la circunstancia lo lleve a Roma. Pablo está en un barco, ese barco está a punto de hundirse, está en medio de una tempestad, y el Señor se le aparece a Pablo, y Pablo da esta frase, 27-23, pues anoche un ángel del Dios, escúchame iglesia, y anótelo, si puede anotarlo, anótelo, subraye su Biblia, si no siente que eso esté mal, subraye su Biblia, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo de mi lado. Este tiempo, más que nunca, necesita ciertas características para que usted salga adelante en lo que Dios está haciendo en su vida. Y necesita dos cosas. Uno, que todo aquel creyente pueda decir con confianza: Jehová, el Dios al cual le pertenezco. Esa frase afirma identidad. Identidad. Tú no eres lo que eres, eres a lo que le perteneces. Y hoy más que nunca, yo pienso que los cristianos necesitamos recordarnos quiénes somos realmente, a quién le pertenecemos, porque usted necesita esa fortaleza para este tiempo, para que en medio de una dificultad física o espiritual, usted pueda decir: ¿sabes quién soy? Soy el hijo del Dios viviente, soy la hija del Dios santo. Mi papá es Jehová, mi papá es el León de Judá, mi papá es Cristo Jesús. Ese es nuestro Señor, ese es al que le sirvo, a Él es al que le pertenezco, a Él es al que le respondo. Él es mi verdad, Él es mi castillo, Él es mi refugio. Él es en quien estoy sembrado, iglesia. Porque en medio de tanta mentira necesitamos saber quiénes somos. En medio de tanta basura que el mundo nos ofrece, necesitamos saber quiénes somos. Pero necesitamos también entender que hay propósito. Que Dios te escogió no para que estés sentado en una silla, porque hay propósito. Y el propósito de Dios es más grande que usted y yo. El propósito de Dios es llevar su evangelio a todo lado y a toda persona. Y usted me dirá: Derek, ¿a quién? ¿A tus compañeros? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus compañeros del colegio? ¿A tus compañeros de la U? Ese es tu propósito. Y usted puede distraerse en la banalidad del mundo, que nunca encontrarás paz ahí, ni propósito ahí. Tu propósito es el propósito de Dios. Y te unes a ese propósito, o el Señor va a continuar sin ti. Porque la soberanía de Dios es más grande que usted y que yo. Su plan es mayor que usted y que yo. Y necesitamos incorporarnos en ese propósito y abrazar ese propósito y renunciar a nosotros mismos. Hoy en día, iglesia, hay una sociedad que hay un montón de subculturas, que cada subcultura de esta sociedad tiene sus características, su identidad, y tiene un montón de pequeños detalles donde ellos hablan y dicen quiénes son y saben quiénes son y defienden lo que son. Cada subcultura política, cada subcultura de identidad de género, cada subcultura religiosa, con orgullo te dice quiénes son, te dice su currículum, te dice quiénes creen, te dicen lo que creen y te lo sostienen y lo defienden. Y nosotros, siendo cristianos, a veces nos da vergüenza. A veces nos da vergüenza decir quiénes somos. A veces nos avergonzamos del evangelio siendo poder de Dios. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros deberíamos de ser los que orgullosamente podamos decir: ¿sabes qué? Yo soy
cristiano, soy creyente, soy seguidor de Cristo. Quiero que la gente me vea como un imitador de Cristo. Y a veces nos da vergüenza. Y hoy más que nunca necesitamos establecer esa identidad y ese propósito para que usted pueda salir y a todo círculo de influencia donde usted esté, hablar de quién es usted. Orar, hablar y dar testimonio. Las tres juntas, iglesia, 2 de las 3 no funcionan. Usted puede orar y hablar, que si usted no da testimonio la gente no va a escuchar de Dios. Usted puede orar y dar testimonio, que si usted no habla, usted no va a llevar esa verdad, la palabra de Dios que es verdad. Necesitamos las 3. Necesitamos valentía para hacer las 3. Necesitamos compromiso con el propósito de Dios para hacer las 3. Pero yo no lo voy a hacer si no entiendo que tengo una identidad y un propósito. Identidad y propósito. Pablo lo sabía. Jesús mismo lo sabía. Juan 5:19 dice, entonces Jesús está debatiendo acerca del milagro que él había hecho en el Shabbat. Les dijo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve al Padre, lo que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Iglesia, Jesús mismo, que en Él reposaba toda la deidad de Dios, todo el poder de Dios, toda la autoridad de Dios, se sujetaba al propósito y a las voluntades del Padre, porque hay un tema de que debemos caminar con unidad. Y debemos ser unidos, y debemos entender los propósitos de Dios, y debemos sujetarnos a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque muchos anhelamos que Dios nos use poderosamente. En esta congregación nosotros somos continuistas. Nosotros creemos que los dones no cesaron, siguen obrando hoy. Creemos porque la Biblia da suficientes detalles de cómo todo lugar donde se predicaba el Evangelio se avivaba la gente en dones y en poder de Dios. Porque los dones y el poder de Dios prevalecen hasta que lo perfecto venga, que es Cristo. Porque la iglesia sigue necesitando ser edificada. Pero iglesia, los milagros no provienen de uno, sino del Espíritu. Hay gente que me dice, Derek, yo oré por esa persona se va a sanar. No, Señor, esa persona se va a sanar si es la voluntad de Dios. Mi voluntad no está por encima de Dios. Mis planes no están por encima de los de Dios. Aunque me parezca más lógico, no está por encima de Dios. Pero necesitamos gente que entienda su identidad, que entienda su propósito, que se hagan pequeños delante de Dios para que permitan que el Espíritu Santo los use. Y si usted me levantó la mano hace un rato, quiere decir que usted está permitiendo que el Espíritu Santo lo use. Pero yo quiero dejarle algo hoy. El Señor quiere más. Más santidad, más compromiso, más humildad, menos orgullo, porque el Señor se quiere mover poderosamente en medio de esta generación y en medio de este tiempo. Qué bueno, iglesia, qué bueno que lo estás creyendo. Cierro con esto. Quiero dejarle 3 lecciones y luego vamos a empezar a orar. Número 1, iglesia, no podemos dejar que la normalización de este tiempo nos envuelva. Voy a retomar lo que vimos. No podemos dejar que la normalización de este tiempo nos envuelva. Va a pasar tiempo, tal vez a la primera no vas a caer, pero si usted no se concentra en lo que es importante, si usted no saca tiempo para orar, si usted no saca tiempo para congregarse, si usted no saca tiempo para leer la palabra, tarde o temprano la normalización, el mundo donde te quiere meter te va a sacar del plan de Dios. No puede tocar tu salvación, estamos de acuerdo, pero puede tocar tu propósito. Y necesitamos volver a los fundamentos, congregarse, orar, ir a su palabra. Número 2, ¿quiénes somos? Necesitamos recordar quiénes somos. Somos nación santa, somos pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos sus hijos amados, somos la niña de sus ojos. ¿Quién eres tú?
Porque si sabes quién eres, sabes que no necesitas levantar un dedo, tu papá pelea por ti. Si sabes quién eres, sabes que muchas veces necesitas trabajar menos porque tu proveedor es tu papá. Empiezas a confiar en Él, empiezas a confiar en lo que Él hace. Y número 3, necesitamos volver al propósito. Necesitamos enamorarnos del plan de Dios. Y el plan de Dios es que usted abra su boca y predique. Él hace lo demás. El plan de Dios es que usted salga y sirva. El plan de Dios es que usted entre a la iglesia y diga: yo quiero poner mi don en operación, porque quiero que el cuerpo de Cristo sea edificado. Ese es el plan de Dios, es llevar el evangelio a todo lado. No solo usted va a ir a otro país, tal vez usted no tiene ese llamado, pero usted tiene familiares a quien predicarle, amigos a quien predicarle, no sé, gente a su alrededor a quien predicarle, compañeros a quien predicarle. Abra su boca e involúcrese al plan de Dios. Este tiempo no es para que sigamos actuando como actuábamos antes. Es para que seamos avivados a hacer lo que Dios quiere que hagas. Y es el tiempo correcto para levantarnos. Iglesia, quiero orar. 3 puntos, 3 propósitos. Adelante, chicos. Iglesia, y usted me dirá, yo espero que esté siendo edificado, que esté siendo motivado a más, que esté siendo exhortado a dejar cosas. Pero tal vez usted en su mente me está diciendo: Derek, ¿qué tiene que ver esto con que los detalles importan? Y yo quiero responderle con eso. Los milagros de Dios son parte de cómo el Señor revela que Él tiene control de todo. Son parte de su soberanía, son parte de la manifestación de poder. El Señor utiliza personas para que nos demos cuenta que no es la persona lo importante, es el Señor lo importante. Para que volvamos nuestra mirada a Dios y para que nos demos cuenta que nuestro Dios es muy superior a cualquier otro Dios, a cualquier otro sistema de adoración, a cualquier otra religión. Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, es muy superior. Cierra tus ojos. Quiero que esto lo ministre. Entonces usted me dirá: Derek, ¿cuáles eran los detalles? Hablamos de 3 fiestas paganas. Quiero hablarle de 3 milagros de Dios. Porque los milagros, como le decía, el propósito principal era seguir estableciendo su plan, seguir estableciendo sus propósitos, su plan. Pero en medio de cada milagro, Dios manifiesta detalles de lo increíble que es el Señor. Número 1, hablamos de un año nuevo, donde los profetas de Baal, donde los cananeos adoraban que ese año nuevo se iba a regenerar la tierra, iba a dar fruto, nuevas cosas. Pues Jehová el Señor le dijo: con que ustedes están orando y trabajando para ver cómo el suelo se regenera, yo voy a detener los tiempos para que se vean que el control sobre los tiempos no es de sus dioses, sino soy yo. Como yo, Jehová, como nuestro Dios, sostiene los tiempos, y nada brota si no es por su palabra, y nada sale si no es por su palabra, y nada vive si no es por su palabra. 3 años de sequedad, el Señor detiene los tiempos para manifestar quién era el Señor. Número 2, la segunda celebración era que ellos oraban para que lloviera y se regara la tierra. Pues su Dios hace traer lluvia. Jehová hace brotar fuego del cielo. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es el poder de nuestro Dios. Nuestro Dios, el que humilla a sus adversarios. Y número 3, ellos oraban para que el suelo, y trabajaban para que el suelo fuera resucitado. Pues Jehová, a través de Elías, resucitaba a los muertos. Y Jesús más adelante resucitaba a los muertos. Porque si el Dios pagano podía hacer que brotara otra vez zacate o sembradíos o algo que sabemos que simplemente es un proceso de la tierra, Jehová nuestro Dios puede hacer algo imposible. Que puede, donde hay muerte, traer vida, donde hay oscuridad, hacer luz, donde no hay nada, hacerlo todo.
Ese Jehová, el que avergüenza a su adversario. Cierre los ojos. Si quiere ponerse de pie, ore conmigo. Señor, Padre, que a través de esta predicación, que a través de esta palabra, que a través de ver cómo los detalles son importantes para ti, Señor, tú nos confrontes. Primero, para saber quiénes somos en ti. Necesitamos saber quiénes somos en ti. Somos tus hijos. Tú nos guardas. Tú eres santo. Tú nos apartas. Tú nos escogiste. Tú nos amas. Tú nos cuidas. Padre, que podamos volver al propósito en ti. Que podamos volver a ese propósito que tú nos has llamado, que es la extensión de tu proyecto, de tu propósito, de predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar y utilizando cualquier medio. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú avives el fuego que hay en cada uno de mis hermanos, que hoy tú quites todo temor por predicar su palabra, que hoy tú quites toda pasividad o todo involucramiento en la normalidad falsa, y tú les des, Señor, la valentía que le diste a Elías, y que podamos hoy ponernos delante de ti y decir: ¿sabes qué? El Dios en cuya presencia estoy me ha llamado a predicarte, me ha llamado a hablarte las buenas nuevas, me ha llamado a decirte que Él te ama y que arrepiéntete porque Él quiere entrar y tocar tu vida. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy muchos salen edificados, y más que edificados, sabiéndose enviados por ti, sabiendo que no es por sus fuerzas, sino es en tus fuerzas, sabiendo que nosotros debemos menguar para que tú te hagas grande. Sabemos que basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a usted que nos compartió hoy en redes sociales, que estuvo ahí. Si esta enseñanza le gustó, compártala con alguien que conozca y lo invitamos a que venga a la iglesia. Estamos habilitando nuevos campos, más campos, para que usted pueda venir. Nos vemos la otra semana. Que el Señor lo guarde.